Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El tema de esta enseñanza o de esta predicación es una puerta abierta. Ese es el tema, una puerta abierta. Ese es el tema entonces. El texto sagrado que hemos leído, Hechos capítulo 14, verso 27. Lo leo por tercera vez. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Bien, esa es la lectura. Vamos entonces a darle exhortación a la palabra que ha sido leída en esta hora. El relato de Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14 se refieren al primer viaje misionero del apóstol Pablo. Si nosotros estudiamos los viajes misioneros del apóstol Pablo, fueron 3 viajes misioneros. El primero comienza en el capítulo 13 y finaliza en el capítulo 14, versículo 28. Ese es el escrito referente al primer viaje misionero del apóstol Pablo. En honor a la verdad, Pablo tuvo 3 viajes misioneros y un cuarto que fue cuando él apela a César y es trasladado hacia Roma para que él haga una defensa ante César. Esos son entonces, repito, 3 viajes misioneros y el cuarto, que algunos lo consideran como un viaje misionero, el cuarto viaje fue cuando a él lo llevan a Roma a ser juzgado por el tribunal romano. No olvidemos que él tenía nacionalidad judía, él era judío de nacimiento, pero también tenía una nacionalidad que en ese tiempo se compraba y era también ciudadano romano. Y en cuanto a las acusaciones que él tenía, él apela al imperio de aquella época y es llevado a Roma para recibir un juicio. Eso más o menos lo que podemos hablar de los viajes misioneros. Hoy me quiero enfocar en el primer viaje misionero, que no fue una idea de ellos, sino que el Espíritu de Dios habló a través de profecía. Y ese registro lo tenemos en el capítulo 13. Leo Hechos 13:1. Y había entonces la iglesia que estaba en Antioquía, profeta y maestro, Bernabé, Simón, el que se llamaba de Niger, Lucio de Cirené, Manaén, el que se había criado con el justo Herodes, el tetrarca, y Saulo. Es decir, ahí se mencionan ciertas personas que tenían una responsabilidad en la iglesia de Antioquía. ¿Cuál era la responsabilidad? Que ellos eran profetas y maestros. Cuando se refiere a profeta, se refiere a predicadores, a hombres que ejercían entonces el ministerio de la predicación y el ministerio de la enseñanza. Y estando ellos en Antioquía, habló el Espíritu Santo y dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo. Eso está en el versículo 2. Entonces, el versículo 3 dice: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Este es el comienzo entonces del primer viaje misionero del apóstol Pablo, quien tiene como compañero a Bernabé. Bernabé es un hombre judío, es un levita que se convierte al cristianismo. Eso está registrado en los primeros capítulos del libro de del libro de los Hechos de los Apóstoles, y queda registrado que él vende una propiedad. Bernabé vendió una propiedad y el dinero de esa propiedad se le entregó a los apóstoles y se repartió entre los más pobres, los más necesitados. Por eso era conocido Bernabé. Ahora, el otro punto importante de Bernabé es que es el primero en creer en la conversión de Pablo. Pablo no era cristiano, sino que él practicaba la fe judía, la religión judía, y él perseguía a los cristianos.
cuando el Señor le sale al encuentro, cuando Pablo llevaba cartas para tomar preso a los cristianos, la Biblia dice que camino a Damasco el Señor le salió al encuentro y en ese encuentro Pablo se convierte al cristianismo. Pero los cristianos como que no creían, pensaban y decían, bueno, esta es una nueva técnica, se está haciendo cristiano para así saber dónde estamos, dónde nos escondemos, dónde nos ocultamos, y es una técnica como para después él tomarnos presos. Pero el único que creyó en ese convertimiento fue fue Bernabé al convertimiento de Saulo. Fue el primero que creyó en ese cambio que Dios provocó en el corazón de Saulo. Entonces, Bernabé es una figura importante dentro de los comienzos de la iglesia y es parte de los que hacen el primer viaje misionero que está relatado, repito, en Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 14. El punto es, quienes están escuchando, es que cuando termina ese primer viaje, que está relatado, detallado en el capítulo 13 y versículo 14, Bernabé y Pablo se presentan ante la iglesia, y ese es el texto que yo leí, Hechos capítulo 14, versículo 27, y habiendo llegado y reunieron a toda la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ahí está escrito por